esta hermanita que pitos toca, ¿cierto? Porque pues no me ven así como muy activa en la iglesia. Pero bueno, el Señor puso en el pastor que hoy compartiera con ustedes. Y como me dijo mi esposo, nada es nuestro. Lo que hablamos es lo que dice el Señor. Entonces, y cuando el pastor me estaba diciendo que compartiera, entonces yo dije, no, Wilcito, no, por favor, no me haga eso. Entonces, ¿por qué no le dice a tal persona? ¿Por qué no le dice a tal? Pero entonces vino a mi mente el hecho cuando el Señor usó a la burra para hablarle al profeta. Entonces yo dije, bueno, si el Señor usa una burra, pues yo creo que soy un poquito más que una burra, ¿cierto? Entonces dije, bueno, listo, hagámoslo. Entonces, he estado estos días, bueno, primero vamos a orar, que el Señor sea que nos guíe, nos ponga la palabra en mi boca para compartirles en esta mañana. Señor, te damos gracias porque eres tú quien escoges, eres tú quien hace, Señor, de la nada algo. Padre, en esta mañana queremos ofrecerte este tiempo en tu presencia. Queremos ofrecerte, Señor, este momento, Señor. Padre, para que tú nos hables, para que tú ministres nuestro corazón, Señor. No venimos aquí a perder el tiempo, no venimos aquí a gastar unas horas, Señor. Venimos con el anhelo de escucharte. Venimos con el anhelo, Señor, de que tú hagas algo en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos ministres con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos días estaba pensando, porque creo que es algo que nos pasa normalmente cuando termina un año. Siempre hacemos como un análisis. A veces lo hacemos por encima o a veces tomamos el tiempo para hacer el análisis de nuestra vida. Creo que es necesario estar revisando cómo estamos, estar analizando cómo están nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con los hermanos. Y como les decía ahorita, he estado inquieta porque a veces pasan tiempos en que uno queda como estancado y uno se cansa. O sea, estoy en esa situación, les confieso. Por eso el Señor trajo esta palabra a mí y lo ha estado trayendo estos días, porque se cansa uno de estar estancado. Entonces es necesario uno pellizcarse, ¿cierto? No solamente en el área de pronto financiera, en el área de la familia, ¿qué voy a hacer? Sino también en mi vida espiritual. Entonces, uno de los principales propósitos de Dios para nuestra vida es colocarnos en el lugar apropiado. Entonces, le he llamado a esta enseñanza, ¿en qué lugar estás? Si nos damos cuenta, cuando Dios formó a Adán y a Eva, Él ya había hecho el Edén, ¿cierto? Él no los puso allá y después voy a ver qué hago. No, Él primero hizo el Edén y colocó allí a Adán y a Eva, donde había provisión. Entonces, Dios primero crea los ambientes, los espacios, las atmósferas para colocarnos ahí. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros?
Nosotros primero hacemos y después preguntamos, Señor, ¿será que sí? ¿Sí? Los que están solteros, cuando yo estaba soltera, ¿será que es por ahí? Entonces, y nos lanzamos, uy sí, por ahí es. Cuando queremos hacer algo, no necesitamos sino una señal de Dios, no más. Medio que diga algo la palabra y le hago por ahí. Pero cuando no quiero hacer algo, ahí sí pedimos cantidad de, como hizo Gedeón, de demostraciones, de señales. Entonces, ese es nuestro gran problema. Vamos a ver en Jeremías 1, 4, 7. Uno del 4 al 7. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y tú y dirás todo lo que te mande. Aquí vemos el propósito de Dios para Jeremías. Vamos a ver otro ejemplo en Gálatas 1:15. Me perdió Gálatas. Gálatas Efesios. Gálatas 1:15. Aquí vemos el propósito de Dios para el apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí vemos al apóstol Pablo. Ahora, bueno, eso fue para ellos. Vamos a ver qué dice Dios para nosotros. Efesios 1, del 4 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces aquí en la primera frase dice, nos escogió. O sea que Dios tiene un plan para todos nosotros. No solamente era para los apóstoles, no solamente era para los profetas, sino que también fue para nosotros. Entonces, si queremos recibir, tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar en el panorama geográfico de Dios. Cuando estamos en el lugar correcto, Dios dice 4 cosas para nosotros. Da 4 cosas para nosotros. La primera es la provisión sobrenatural. ¿Cierto? Muchas veces me pregunto por qué nosotros los cristianos de esta época, por qué nosotros a veces no vemos cosas sobrenaturales. Yo creo que muchos nos hacemos esa pregunta, ¿cierto? Si Dios es el mismo ayer y hoy, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no suceden cosas grandes? A nuestro entendimiento, aunque hay cosas grandes, pero lo que pasa es que a veces nosotros también las vemos como naturales, ¿sí? El hecho de que pueda caminar, de que pueda hacer ciertas cosas, eso nos parece normal, ¿sí? Porque es como lo que vemos, pero eso también es sobrenatural. Pero algo más que lo que vemos, porque lo sobrenatural es lo que nosotros no podemos describir, no podemos hacer, no podemos en nuestras fuerzas hacerlo. Entonces quiero que miremos en Primera de Reyes, vamos a ver un poquito a Elías, el profeta Elías. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, del 1 al 4. Dice, entonces
Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vemos aquí en la vida de Elías que Dios, iba a haber una sequía en este tiempo, en el tiempo de Acab, del rey Acab, por su dureza, era un castigo. Pero ¿qué pasa? Dios le dice: no te quedes ahí, vete allí donde yo te digo, vete al Querit. Y él le dio las indicaciones, le dio el momento, le dio el tiempo y le dio el lugar. Entonces, ¿para qué Dios lo enviaba allí? Para preservarle la vida, ¿cierto? Porque iba a estar momentos difíciles. Entonces, muchos de nosotros a veces tomamos para hacer cambios en nuestros negocios, en la vida familiar, personal, pero no estamos conectados con Dios. Dice que en cuya presencia estoy, decía Elías, no estamos en el lugar correcto, porque no estamos en las coordenadas de Dios. Entonces, a veces nosotros luchamos buscando cosas, a veces estamos cansados, ¿sí? Con los mismos problemas, con las mismas deudas, con la misma enfermedad, con la misma situación en la casa, ¿sí? Vivimos muchas veces esos tiempos y no progresamos y no avanzamos, ¿sí? Entonces quizás estamos en el lugar incorrecto, ¿cierto? Quizás no estamos en el lugar que Dios nos ha puesto, que nos ha dicho que haga. Entonces, esta mañana es importante revisar dónde estoy. Porque cuando obedecemos la voz de Dios, viene la provisión sobrenatural. ¿Y qué es la provisión sobrenatural? Es creerle a Dios, creerle que Él va a proveer. Porque cuando se acaban nuestros recursos, entonces, ¿quién está? Dios. Dios para sacarnos de esa situación. Porque Elías estaba huyendo. Él no sabía qué iba a hacer de su vida. Solamente obedeció y se fue allí. Imagínense. Allí apartado. ¿Qué iba a hacer? ¿Sí? Pero Dios le dio las instrucciones. ¿Dónde ir? Porque Él iba a sostenerlo allí. Muchos de nosotros hemos experimentado provisiones sobrenaturales. Creo que sí, ¿cierto? Algunas ocasiones nosotros hemos vivido esas experiencias. Pero esas experiencias quedan en el pasado. Eso fue hace 2 años, hace 5 años, hace 15 años. Y hoy estamos en la provisión sobrenatural de Dios, ¿sí? Entonces, es importante seguir escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el momento que Elías se le acabó el arroyo, ¿cierto? Sabemos que se secó el arroyo. Ya no hubo más cuervos, ya no hubo más comida, se secó el arroyo. ¿Qué hacemos nosotros cuando se seca el arroyo? ¿Sí? Tal vez muchos de nosotros estamos en esa situación espiritual, ¿cierto? En ese arroyo que cuando hubo un tiempo en que estábamos efusivos, sirviendo, amando al Señor, queriendo seguir a Jesús, y hoy, ¿cómo estamos? ¿Sí? Hoy estamos ahí, como vegetando espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Escuchar la voz de Dios, seguir escuchando la voz de Dios. Bueno, la razón por la que Dios secó el arroyo, ¿qué era? ¿Cuál era la razón? Lo iba a llevar a otro lugar, lo iba a llevar a otro nivel, ¿cierto? En Primera de Reyes 17, 8 y 9,
ahí mismo donde estamos, versículo 8 y el 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nuevamente Dios le da otro lugar. Le dice: ve allí donde la viuda, ¿cierto? Y allí él lo iba a sustentar. El lugar correcto ya no era el arroyo, era allí donde la viuda. El lugar correcto no era, porque eso suena a pasado, eso es pasado. Ya no podemos permanecer en el pasado, como le pasaba a los hijos de Israel, acordándose cuando cantaban, cuando adoraban al Señor. ¿Y qué pasaba en ese momento? Las arpas, todos los instrumentos estaban colgados, porque no estaban en el lugar correcto, estaban en un lugar de cautiverio. Entonces, Dios quiere cambiarnos, quiere movernos, pero siempre debemos hacerlo con la guianza del Señor. Debemos escuchar la voz del Señor. Dios es a la provisión cuando no estamos en el lugar correcto. Recordemos a la viuda que estaba endeudada, ¿cierto? Y le iban a quitar sus hijos. Era una situación difícil. Que le quiten a uno sus hijos es, que somos madres, padres, sabemos que es muy duro. Sin embargo, ¿qué le dijo el profeta? Le dijo: consigue vasijas. Ella consiguió todas las vasijas que pudo, pero ¿qué pasó cuando sacaron las vasijas? El aceite cesó. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando se acaba ese amor, ese fervor por Dios? Se puede también acabar el aceite, ¿sí? Bueno, debemos discernir el lugar de Dios para nuestra vida. Dios le dijo a Elías: voy a utilizar a otra persona. Y esta persona, ¿qué tenía? Que era una viuda. En ese momento ahí, ¿cierto? No tenía. Pero a veces nosotros estamos viendo en lo natural. Y dice: bueno, la provisión de Dios es por acá. Es aquí en esta empresa que se ve que es fructífera, es con mi hermano, con mi primo, con el que tiene plata. Pero muchas veces Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios hace de la nada algo. Entonces, Dios usa a quien quiere y Él pone en las manos del que se deja usar. Muchas veces nosotros estamos enfrascados en nuestras ideas, pero Dios quiere llevarnos más allá. Quiere llevarnos más allá. La invitación en esta mañana es que pensemos dónde estamos, nos ubiquemos, dónde estamos y qué Dios quiere hacer con nosotros. Desde este momento, ¿qué quiere hacer? ¿Qué nuevo quiere hacer Dios en nosotros? En las finanzas, en la familia. Pero Dios se mueve, bueno, de diferentes maneras. Él cambió las aves por una mujer que también estaba pasando necesidad. La provisión de Dios está sujeta al lugar correcto. Lo sobrenatural de Dios empieza con nada. ¿Recuerdan la historia de cuando el sacrificio de Abraham? Él se fue, Dios le dijo: ve, y él se fue con la leña y se fue con el hijo, porque el hijo iba a ser el que era sacrificado. Pero cuando llegan a cierto lugar, le dice el hijo: ¿dónde está el cordero? No veo nada. ¿Y qué le dijo Dios? Él proveerá. Dios se proveerá, porque él estaba haciendo lo correcto, iba hacia el camino correcto que el Señor le había dicho. Y efectivamente, Dios le proveyó. Veamos en 2 de Crónicas 7.
Segunda de Crónicas 7, del 12 al 16. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Entonces vemos aquí una promesa que el Señor le hizo al rey Salomón, que él escucharía las oraciones de ese lugar, porque él había escogido ese templo. Para Dios el lugar es importante. Si vemos a través de la Biblia, siempre Dios ha estado en un lugar. Luego vamos a ver que ahora mora en nuestras vidas. Entonces vemos aquí la provisión de Dios, ¿sí? Aunque haya situaciones difíciles, Dios puede sostenernos, ¿sí? En la pandemia, si estamos aquí, fue porque Dios nos sostuvo, porque Dios nos sacó. Allí en el lugar donde trabajamos, cerramos solo una semana y dijimos no, todos para casa, pero a la semana tocó volver y no paramos el trabajo. Entonces Dios nos sostiene aún en medio de las crisis. Entonces, en primer lugar tenemos, ¿qué tenemos? Provisión sobrenatural. En segundo lugar, tenemos protección sobrenatural. Entonces, cuando estamos en el lugar equivocado, Dios nos ha dado a nosotros conciencia, ¿cierto? Y así no estemos en la presencia de Dios, sabemos que estamos en el lugar equivocado, ¿sí? Y podemos estar en peligro, y sabemos que estamos en peligro muchas veces. Entonces, ¿qué pasó con Eva? ¿Cierto? Nos preguntamos qué pasó con Eva, si ella estaba en el huerto, si allí estaba Dios. Pero ¿por qué ella escuchó a Satanás? ¿Por qué se puso a hablar con Satanás? Tal vez se alejó, se ausentó un momento en la presencia de Dios, ¿sí? Y recordemos ahorita en nuestro tiempo que el Señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aunque tengamos la protección de Dios, nosotros debemos estar en el lugar correcto. Entonces, Satanás se acercó a ella cuando Eva se ausentaba de la presencia de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, somos blancos perfectos de todos esos males que estamos viendo en nuestro sistema: depresión, angustia, duda, temor. El enemigo viene y ataca nuestros pensamientos. Baja autoestima, usted no puede, todo sí, pero usted no. Entonces, ahí estamos dando lugar al enemigo porque estamos en el lugar incorrecto. Si estamos fuera de la presencia de Dios, estamos desprotegidos. Si estamos en el lugar incorrecto, estamos desprotegidos. Recordemos al apóstol Pedro. Bueno, en ese momento era un discípulo. Todos recordamos que cuando él estaba con Jesús, él era un hombre fuerte, ¿cierto? Un hombre impetuoso, un hombre de fe, el único que se atrevió a decirle al Señor: si eres tú, ve, diga que yo vaya sobre las aguas, y él se lanzó. ¿Sí? Era un hombre, como decimos muchas veces, a las que sea, ¿cierto? Pero ¿qué pasó cuando Jesús se lo llevaron? Afloró su humanidad. Afloró la humanidad, el temor que lo iban a matar, entonces empezó a negar a Jesús 3 veces. Entonces, y Jesús le había dicho: van a venir por ti, te van a zarandear,
¿sí? Tal vez no puso cuidado, tal vez nosotros vemos alguna situación difícil y nos hacemos con que no es con nosotros y no nos metemos en la presencia de Dios, para que Él sea el que nos proteja de cometer errores, porque cuando nos alejamos de la presencia de Dios empezamos a cometer errores, empezamos a hacer lo que no debemos hacer, empezamos a darle lugar inclusive al relativismo, ¿sí? Lo que ayer era malo para mí, no, ya hoy es normal, y eso lo estamos viendo mucho, ¿sí? Sin ir al legalismo, pero sí muchas cosas nosotros ya le estamos dando una normalidad que según Dios no es. Entonces, mucho cuidado cuando nos alejamos de la protección de Dios. Luego viene entonces, tenemos provisión sobrenatural, protección sobrenatural, y en tercer lugar tenemos un progreso sobrenatural. Cuando hablamos de progreso a veces pensamos solamente en lo económico, y el progresar no solamente es dinero, es estabilidad emocional, es estar bien con mi familia, ¿sí? Eso también es importante, es estar progresando espiritualmente, conociendo más a Dios, eso es progreso. Hay dos como dichos que dicen: nunca volarás si te sientes muy cómodo, nunca cambiarás lo que estás dispuesto a tolerar. Si yo estoy cómodo, ¿qué pasa con las águilas? Con las mamás águilas. Empiezan a quitarle el nidito para que salga a volar. Le quitan la comodidad a su pichón. Entonces, eso pasa con nosotros en el área espiritual. Estamos cómodos, no queremos gastar nuestro tiempo, no queremos dar tiempo, porque es que me quita el tiempo del ejercicio, me quita el tiempo de, tantas cosas que podemos hacer, ¿cierto? O de pronto me toca esforzarme más, me toca dar un poquito más, me toca acostarme más tarde, me toca levantarme más temprano, y eso es para nuestra carne incómodo, y no queremos incomodarnos. Entonces, eso pasa cuando estamos cómodos. Y nunca cambiamos lo que estamos dispuestos a tolerar, ¿cierto? Si yo en mi familia tolero el irrespeto, nunca cambiará el irrespeto en mi casa. Siempre estará, ¿por qué? Porque yo lo estoy tolerando. Si yo tolero una situación en mi vida, si la mentira, si veo que estoy siendo mentiroso o alguna otra situación y yo la dejo ahí, la estoy tolerando, nunca voy a cambiar, ¿sí? Si yo no la confronto, no puedo cambiar. En el progreso se requiere que hagamos algo extra, se requiere valentía, lo que les decía, ¿sí? Algo extra. Ese no viene así como que tenga, no. Dios no nos hace hijos malcriados, ¿sí? Que apenas hacemos un chillido, entonces ya el Señor tenga. No. Dios nos llama, nos trae las exigencias. Si vemos a través de las Escrituras todo el tiempo, siempre el Señor le dijo a los reyes, a toda esta la parte del Antiguo Testamento, todas las historias de los hombres que hacen parte de la historia, siempre les decía: si andan en mis caminos. Había una condición, ¿sí? Si andan en mis caminos. Hoy el Señor nos dice: si andan en mis caminos, ¿sí? Entonces Él traerá el progreso. Entonces dice, si estamos cómodos espiritualmente, pues no podemos hacer nada, ¿sí? Si estamos cómodos. Pero si decimos, bueno, tengo que hacer algo, tengo que incomodarme un poco para poder progresar. Y en cuarto lugar está la presencia sobrenatural.
recordemos que cuando Dios llamó a Moisés para que hiciera el tabernáculo, la tienda, Él no lo dejó a la imaginación de Él. Él le dijo, hazlo así, así, todo fue súper detallado, ¿sí? Medidas, colores, ubicación, todo Dios le dio un orden. Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿para qué le estaba diciendo esto? Porque la presencia de Dios iba a estar ahí, ¿sí? Dios no está en cualquier lugar, aunque Dios está en todo, ¿cierto? ¿Cómo así que Dios no está en todo? No vamos a estar diciendo aquí una herejía. No, Dios sí está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero no se manifiesta en todo lugar, ¿sí? Entonces, para que bajara la presencia de Dios, Dios le estaba dando todas estas indicaciones a Moisés. Muchas veces en nosotros perdemos la voz de Dios. Perdemos la voz de Dios y no podemos ser guiados por Él. No podemos ser guiados porque no estamos en conexión con Él. Hablando de lugares, a veces nosotros a veces nos movemos por sentires. Es que yo siento que este es el negocio, yo siento. No es lo que yo siento, es lo que Dios me diga a través de su palabra. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos por sentires y estamos contra la palabra, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes de escuchar la voz de Dios. Vamos a ver en Éxodo 40, 34, hablando así acerca del templo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Una muestra que donde hay orden, donde está el orden de Dios, Él viene. Lo mismo pasó con Salomón en 2 de Crónicas 7:33. El Señor le había dicho, David quería construirle el templo al Señor. Pero el Señor le dijo, no, usted no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo. Entonces ahí ya había instrucciones. 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre Jehová, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces vemos aquí en estos dos episodios cómo descendió la gloria del Señor. Y en la semana pasada estaba pensando en eso, porque voy en estos pasajes y decía, si yo soy el templo, Señor, que la gloria de Dios, o sea, era tan fuerte la gloria de Dios en estos lugares que ellos les tocó quedarse quietos, ¿sí? Entonces, lo importante que es tener el lugar en orden, el lugar adecuado. Dios no actúa en el desorden. Entonces, Dios siempre ocupa lugares correctos para descender. En nuestra vida a veces no van a la presencia de Dios, ¿cierto? A veces uno dice, ¿dónde está Dios en mi vida? La pregunta que le hacía la hermana a Gladys es una pregunta interesante, ¿sí? ¿Qué hay de Dios en mí? ¿Realmente estoy en la presencia de Dios? ¿Realmente pueden ver en mí algo de Dios? Si no lo están viendo es porque no estoy en el lugar correcto, ¿sí? Hechos 17, 24.
17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, en nuestro tiempo, ¿dónde habita Dios? En ti y en mí. Somos el templo, dice en otra escritura que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está nuestro templo? ¿Qué hay que ordenar? ¿Será que hay desorden? ¿En qué se han convertido nuestras vidas? ¿En qué se han convertido nuestros hogares? ¿Lugares de conflicto? ¿Lugares de peleas? ¿De mentira? ¿De respeto? ¿De gritos? ¿Será que ahí va a morar Dios? ¿Será que nuestro templo está en orden? Entonces, tenemos que revisar qué hay en nuestro templo. ¿Qué tenemos en nuestro templo? En este templo donde habita Dios. Dios quiere, nosotros queremos que Dios nos use, ¿cierto? Muchos queremos que Dios nos use. Muchos queremos ver cosas grandes de Dios, como estamos viendo acá: provisión sobrenatural, protección sobrenatural, presencia sobrenatural. Pero ¿será que Dios puede obrar en este templo? ¿Será que Dios puede obrar si tenemos desorden en nuestra vida? Lo que hemos visto, Dios es Dios de orden, de instrucciones, y nosotros queremos vivir a nuestra manera. Somos selectivos en la palabra de Dios. Unas cosas obedecemos, otras no obedecemos. Entonces, Dios nos llama en esta mañana a que revisemos nuestro templo. ¿Cómo está nuestro templo? Para que Él pueda morar y Él pueda descender sobre cada uno de nosotros. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes para nosotros grandes cosas. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, sabes dónde estamos, en qué lugar estamos, en qué posición estamos, Señor. ¿Cómo está este templo, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tú llenes este templo, llenes este corazón de vida, de esperanza, que se cumpla esta palabra, Señor, donde dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos fortalezcas, que este nuevo año, Señor, sea un año donde podamos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, podamos avanzar aún en lo económico, Señor, porque tú, Señor, eres un Dios integral, un Dios que bendices, un Dios, Señor, que provees, que proteges, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como iglesia, para que podamos, Señor, en este año avanzar, que no sea solamente un momento de reflexión, sino que, Señor, podamos entenderlo y vivirlo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Queremos felicitar a Paula, que está en 15. Entonces,